vio Enrique de la Madrid el reproche presidencial al gobierno y a los gobiernos posteriores al de su padre? Se lo preguntamos aquí en el Sillón de Pensar. ¿Qué tal? Bienvenidos. En el Sillón de Pensar, Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, una persona que siempre ha estado en el mundo del estudio, del análisis político, y ahora vuelve a ello y está aquí en el Sillón de Pensar con nosotros. Enrique, bienvenido. Pablo, gracias por la invitación, muy agradecido. Oye, Enrique, ¿cómo viste unas primeras luces sobre la toma de posesión y los primeros días del presidente López Obrador? ¿Cómo no? A ver, algunas positivas que me gustaron del mensaje. Evidentemente el compromiso del combate a la corrupción. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día sí es un tema muy delicado en el país, sí es un tema que distrae recursos públicos de escuelas, de hospitales, para que se vayan las bolsas de algunos del gobierno y también algunos del sector privado, y porque además es algo que corroe y disminuye la confianza en el servicio público. Me gusta también la parte del reconocimiento que vivimos una sociedad muy desigual, que tenemos que hacer una lucha por igualarnos más. Y reconocer, pues es fortalecer algunos de los programas sociales que ya existían, en algunos casos algunos más. Ya existían adultos mayores, esta innovación de apoyar también a los jóvenes que ni estudian ni trabajan con estudios y meterlos en empresas me parece interesante. Y al final ya también me llama mucho la atención, y qué bueno, pues el compromiso de decir, no les puedo fallar. Sí. Yo creo que ese pues es un mensaje también poderoso, porque yo coincido que no puede fallar. Pero como que se puso muchas expectativas muy altas, con el riesgo de que no se pueden cumplir. Entonces, tal vez hubiera sido mejor, digo, en mi opinión, yo soy un analista, no hubiera sido mejor concentrarse en bajar un poco bajar la corrupción, bajar la desigualdad y bajar la seguridad, y con eso sería un gran presidente. Bueno, a ver, yo siempre he pensado que los tres problemas del país hoy en día son esos tres. Hay un tema de corrupción, pero además hay un tema de una enorme percepción de corrupción, lo cual daña y afecta la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Sin duda hay un problema muy serio de inseguridad, que tampoco vi un programa nuevo, ni original, ni muy inteligente sobre el tema. Y claro que hay que abordar los temas de la desigualdad, pero si me permites, ahorita en la conversación, pues también creo que hay otras maneras de mejorar la igualdad, es a partir de que también crezcan todos los estados de manera más homogénea. Cuando los estados de la República crecen de manera desigual, por definición crece la desigualdad. Cuando tienes estados, por ejemplo, como Aguascalientes, que crece más o menos 5% anual durante los últimos 25 años, esa es más o menos la tasa del desarrollo. 5% anual durante los últimos 25 años es lo que ha crecido Aguascalientes, lo que ha crecido Querétaro, lo que ha crecido más o menos Guanajuato. Por cierto, son las tasas a las que crecía México similares durante la famosa época del desarrollo estabilizador. O sea que México, una buena parte de México, sigue en ese desarrollo estabilizador del que habló el presidente López Obrador. Y sin embargo hay otros estados, como por ejemplo Chiapas, que en los últimos 25 años el crecimiento promedio es cero, Pablo, cero. Y un estado como Campeche, que tiene un decrecimiento acumulado del 50%. En ese no hay desarrollo estabilizador. Casualmente, donde México está más abierto al mundo, donde hay manufactura, donde hay comercio, donde hay universidades de gente que se prepara y donde hay Estado de Derecho, ese es el México que crece. Y no nos están haciendo una invitación para ir hacia ese, nos están haciendo una invitación para ir al otro que no avanza ni crece. Sí, oye, pero arranca con una gran aceptación. He visto las encuestas, los números, hay una enorme esperanza depositada en él. Porque yo creo, y si me permites, digo algunas cosas de las que no me gustaron en el discurso, así como dije las que sí. ¿Qué no me gustó? Por un lado, no me gusta que en muchos de los mensajes se aleja de la verdad. O sea, no dice en todos los casos lo que es verdad. Por ejemplo, dice que México está quebrado. Pues México no está quebrado. ¿Qué es estar quebrado? Un país está quebrado o una empresa está quebrada cuando sus pasivos, lo que debe, vale más que lo que tiene, que los activos. Y entonces te declaras en quiebra. Ni México está quebrado, ni el gobierno está quebrado, y por cierto, sí estaba quebrado el país del cual partimos hace 36 años, cuando le apostamos al petróleo, cuando nos endeudamos, cuando le apostamos a un Estado grandote y productor que nos resolviera todos nuestros problemas. Gobiernos también de buena fe
pero con pobres resultados, eso sí quebraron el país. Entonces, no me gusta que se aleje de la verdad. Sí. México no está quebrado. Además, es muy mal mensaje que el jefe de la empresa, en este caso el país, le diga al mundo estoy quebrado. Pues yo no sé si es un mensaje de negociación con los acreedores o qué están intentando. 2, a mí también me parece que fue un discurso pues, de confrontación. Yo no vi un lenguaje de conciliación, es un poco lo mismo, buenos y malos, víctimas y victimarios, ¿no? Pues ese yo creo que no es en el ambiente en el que vamos a desarrollarnos como país, ¿no? Es muy difícil, yo creo que la polarización sé que sirve para llegar al poder, no es muy buena para gobernar y mucho menos para avanzar, porque México lo que tiene es un problema de desigualdad. Sí. Y tenemos que generar entre nosotros empatía. Tenemos que ver cómo nos ayudamos, no cómo nos polarizamos, no cómo hago que tú seas el culpable de mis problemas, sino cómo hago que tú seas parte de la solución. Y tampoco me gusta que no hay ningún reconocimiento a lo que México ha hecho en 36 años. Parece que es un país de tontos o de dejados. Sí. O sea, pues finalmente nos están diciendo a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que pues no sé qué hicimos durante 40 años, no valió la pena, todo lo hicimos mal y ahora sí vamos a rectificar. A mí me parece que ese es un diagnóstico que no es verdad. Hace 40 años las exportaciones del petróleo en México eran el 70% de las exportaciones totales. Éramos un país monoexportador. Hoy no son más del 6%. Hace también 40 años la expectativa de vida en México era de 57 años de edad. Sí. Hoy es de 77. Antes la deuda externa era algo así como el 90 del PIB. Hoy no es más del 20. Y lo que te digo, hay estados de la República que crecen a tasas del 5% anual, que sí se están desarrollando, y entonces más bien la pregunta es, ¿por qué se nos han rezagado otros? No es cierto que México es un país que se ha rezagado en su conjunto, México ha avanzado y eso no me gusta que no se reconozca. ¿Te sentiste tocado en lo personal cuando dijo hace 36 años, decir, cuando asumió tu papá la presidencia de la República, todo se vino abajo? Pues sí, porque ese es el clásico caso que te molestas con el oncólogo y no con el cáncer. Estás harto de la quimioterapia. Ajá. Y quieres matar al oncólogo. Pero pues el problema es el cáncer. Y México ha avanzado porque, repito, somos un país que sí estaba quebrado a finales de los 70s, precisamente porque después del famoso desarrollo estabilizador, le apostamos un gobierno grandote al cual le queremos apostar. Sí. Le apostamos al petróleo, que en ese entonces tenía más sentido que hoy cuando vamos a energías limpias y renovables. Yo, francamente, siendo del gobierno, creo que el gobierno está para darnos cuando menos o a lo más 3 cosas. Si lo diera bien, sería suficiente. Educación de calidad, que es el elemento que realmente te permite competir en la vida y defenderte, un sistema de salud y también de seguridad social y Estado de Derecho. Con que nos dieran esas 3, Pablo. Con 3, entonces ya depende de la iniciativa de cada uno, del talento de cada uno, de la meritocracia de cada uno, poder prosperar y llegar a ser quien cada quien quiere ser. Oye, en la época de la embriaguez nacional, de que había que prepararse para la abundancia, mientras nos endeudábamos y nos ateníamos a un solo producto de exportación, que era el petróleo, ¿cuánto tiempo tardó en enderezarse? Y bueno, lamentablemente muchas veces son de estas enfermedades que una vez que las tienes, te tienes que cuidar para no recaer. Sí. Yo creo que ningún país, y México no es la excepción, está exento de que si no hace las cosas correctas pueda volver a caer. Mira, te pongo un estado que además yo aprecio mucho, quiero mucho, pero también refleja el México de los 80s en el estado de hoy, Campeche. Campeche es un estado que hoy en día, 30 años después, le siguió apostando al petróleo. Y cuando se cayeron los precios del petróleo, pues Campeche lleva 5 o 6 años de crecimiento negativo. ¿Por qué? Porque no se diversificaron. Campeche hoy representa un poco lo que fue México hace 30 años. Hoy somos un país mucho más diverso, tienes un sector manufacturero muy importante, tienes un sector agropecuario que también este discurso que se usa mucho, ¿no? El campo abandonado. Bueno, pues este campo abandonado ha crecido 74% el valor del campo en los últimos también 36 años. Y traemos ahora un superávit entre lo que los mexicanos, estos traemos más dinero del que resulta de las exportaciones del que lo importamos. Por cierto,
somos también superavitarios en exportaciones de maíz blanco. De consumo humano. Además, hay que volver a aclarar a la gente. Yo tuve la suerte de estar en la Financiera Rural y pues eso me permitió entender estos temas. A ver, explícanos. México, lo que comemos es maíz blanco. Sí. El maíz blanco es el de las tortillas. Sí. Y ese, bueno, pues es la base de mucho de nuestra alimentación. No lo importamos. No lo importamos. Ha habido años en donde tenemos que incluso exportar maíz para que no se caigan los precios del maíz y los productores vendan su maíz barato. El que sí importamos es el maíz amarillo. ¿Y por qué lo importamos? Porque tenemos un vecino que tiene unas tierras planas, con nevadas, con mucha agua, y que hace que ese maíz amarillo, que es el que le damos a los puercos, para que le den, entre otras cosas, el color al huevo, o es el que le damos al ganado, ese sí lo importamos, forraje, ese sí lo importamos, porque lo podemos hacer mucho más barato que si lo produjéramos en México. Esta idea de que tenemos que ser una isla, un país cerrado, que produzcamos todo lo que nos consumimos, pues acabas teniendo una economía muy pequeña, porque creces más y produces más y generas más empleo cuando le vendes al mundo que cuando solamente te enfocas en venderle a México. Entonces, por eso digo, con todo respeto, se alejan muchas de estas expresiones de la verdad, no son realistas, y bueno, pues yo creo que algunos, con el respeto que se merece el presidente de la República, sí, con el respeto que se merece quien ganó 30 millones de votos, y con el respeto que se merece alguien que yo creo que es de buena fe, pero bueno, creo que también tenemos derecho a dar una versión diferente de los hechos. Oye, Enrique Peña Nieto lo hizo talco y estaba ahí, se debió haber levantado e ir, o ¿tú qué hubieras hecho? Pues yo creo que sí da corajito, ¿no? O sea, porque repito, al final del día, con muchas de las cosas obviamente que se critican y las hemos dicho, los temas de la corrupción, que por cierto mucho es atribuible a gobernadores y no necesariamente al Ejecutivo Federal, los temas de la inseguridad, en donde también es una responsabilidad de conjunto de la Federación, de los estados y los municipios, sí se han hecho muchas cosas. A ver, el tema, por ejemplo, de la reforma energética. El dedicar nuestros recursos, en lugar de hospitales, en lugar de carreteras, en lugar de caminos, volverle a meter ese dinero para explorar petróleo en aguas profundas, ¿y qué tal que no aparece? Entonces, ¿qué tal que te invito a un negocio que no nos sale bien? Y esta idea, tampoco muy cercana a la realidad, de que porque nosotros vayamos a producir gasolinas, la gasolina va a ser más barata, no es cierto, porque la gasolina tiene precios internacionales. No, los precios los fija el mercado. Es como pretender, lo sigue el mundo. Como pretender que en el súper de Veracruz el Huachinango va a ser más barato que en el súper de las Águilas. Pues sí, no es así. No es así. No es así. Oye, pero ¿qué rasgos positivos? ¿Por qué la gente está tan contenta? Bueno, se van a regalar muchísimas cosas, se van a dar muchas cosas, pero el ánimo social cambió. A ver, porque yo creo que la gente con razón se molestó de manera muy profunda con los temas escandalosos de la corrupción. Cuando tú tienes un país, que yo coincido, con muchas necesidades, con niveles de pobreza importantes, y tienes de repente a funcionarios públicos excedidos, eso molesta. Sí. Y eso molesta mucho. Y que se estacionen sus camionetotas en el Zócalo, y muchos detalles. Entonces, que fueron de una frivolidad muy grande. Esos son agravios. Sí. El otro agravio más importante, pues es la inseguridad. Sí. Cuando tu persona y tus bienes no están seguros, pues obviamente estás molesto y enojado. Entonces, yo creo que hay razones suficientes para estar molesto, hay razones suficientes para que la gente vote por otra opción, pero creo que cometeríamos un error si no reconocemos que entonces lo que hay que atender son esos tres temas. Hay que atender la inseguridad, sí, con políticas adecuadas. Yo no escuché mejoras a las policías municipales, no escuché modernización de policías estatales, no escuché nada sobre las procuradurías estatales ni sobre los poderes judiciales. Que mi experiencia reciente, sobre todo en los temas de turismo, de la inseguridad en Cancún y en Los Cabos, me hacen ver que tienes que pasar por fortalecimiento institucional. Eso no lo escuché, Pablo. Sí, Enrique, si me permites, vamos a una breve pausa y regresamos. Te quiero preguntar cómo ves el horizonte económico para el país a raíz de todo lo que se está planteando como los nuevos ejes del desarrollo. ¿Te parece? Gracias. Volvemos en el sillón de pensar con Enrique de la Madrid. De regreso en el sillón de pensar con Enrique de la Madrid. Enrique, te preguntaba al finalizar el segmento anterior, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo se va a mover la economía
en los próximos años? A ver, yo soy, en principio siempre he sido una persona optimista y también siempre he sido alguien muy orgulloso y muy confiado de las fortalezas del país. Tan es así que yo he señalado que México puede y debe aspirar a ser un país desarrollado en esta generación, reconociendo temas de inseguridad, de corrupción y de desigualdad. Pero al final del día nos necesitamos incorporar la modernidad todo el país. Yo he señalado, y así están los datos, no es que México tenga un crecimiento mediocre, es que tiene un crecimiento desigual. Tú no puedes irle a decir a Aguascalientes, a Querétaro, a Guanajuato que tienen un crecimiento mediocre. Eso no es verdad. Claro. Pero tampoco puedes irle a decir a Oaxaca y a Chiapas que van muy bien, que todo lo han hecho muy bien, que incluso lo que nos ha fallado es hacer más un modelo como el de ellos en todo el país. No es cierto. Entonces, a mí sí me preocupa que nos alejemos de un camino de la modernidad. Por ejemplo, ¿qué me preocupa? Que la reforma energética vaya para atrás, que le vayamos a apostar al petróleo, cuando además hay países que ya han declarado que se van a retirar de las energías fósiles, que ya no va a haber coches que usen gasolina, y cuando lo de hoy y México tiene posibilidades es la parte de las energías renovables. A mí me preocupa esta visión proteccionista del campo. Mira, en el campo, hace también 36 años, trabajaban 5 millones de mexicanos de manera directa del campo. Hoy trabajan 7 millones. No es cierto que se ha despoblado, pero el valor de lo que se produce en el campo hoy es muchas veces más que lo que se producía en ese entonces, y es productividad, no es porque crecieron las hectáreas de producción. Entonces, volver a este mundo de precios de garantía, donde, fíjate, si yo te doy una garantía de producir el maíz y te lo voy a comprar, pues ya para qué produzco hortalizas, para qué produzco berries, para qué me diversifico en otros temas, en donde precisamente lo hemos logrado hacer, porque ya no nomás producimos el maíz que antes producíamos, sino hacemos muchas más cosas. Me preocupa una visión que el Estado resuelve todo. Perdón, el Estado hace muchas cosas bastante mal. En parte, yo incluso sería la idea de menos actividades en las que participara el Estado, pero que lo hiciera bien: educación, salud y Estado de Derecho. Pero la más importante, Pablo, una economía no crece con un país en pleito. Ese punto, a ver. O sea, y a ver, deja usar también estas expresiones que luego son un poco raras. El mercado donde lo mencionan como que son unos tipos nada más en Nueva York haciendo y comprando cosas. No, el mercado es un cuate que tiene un carrito de hot dogs y va a decidir, de acuerdo a las expectativas futuras, si pone un otro carrito más. El mercado es una pareja de jóvenes que deciden si se van a hipotecar dependiendo de sus expectativas de si van a tener no un salario y un empleo. El mercado somos todos, no son nada más los cuates que están en Nueva York. Y si tú ves un país en conflicto, y si tú ves que tus activos están en riesgos, y si tú ves un país en polarización, cada quien empieza a invertir menos, a gastar menos, y la economía crecerá menos. La confianza es quizá el activo más importante de cualquier economía para crecer. Queremos gastar mucho y no sé cómo vamos a ingresar. Tú fuiste secretario de Turismo, llevaste al país a ser la 6ª potencia mundial en atracción turística, y desaparecen, se anunció el Consejo de Promoción Turística, y desaparecen ProMéxico. Es decir, ¿por ahí va la cosa o a lo mejor funciona? No puede funcionar, porque yo creo que todas las instituciones son perfectibles. A ver, yo no tengo la menor duda del Consejo de Promoción Turística puede hacer las cosas mejor. Incluso nosotros les hicimos un planteamiento de cómo podríamos tener un consejo más reducido, más compacto, con menos gasto. Dejas de hacer inversiones en ciertas actividades. Pero, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, México, que es el 6º país más visitado del mundo, tiene 21 oficinas de representación en el exterior. Tailandia tiene 80. ¿Sí? 80. Tailandia tiene 80, porque va por el mundo. Entonces, oye, ¿es que México está tirando su dinero? Pues no, porque gastamos incluso proporcionalmente poco para lo mucho que hemos recibido acá. Entonces, yo creo en las instituciones, yo creo que en los países se van construyendo bloque sobre bloque. Siempre puedes corregir y modificar, pero no creo en estos saltos así como al vacío, porque al final del día, pues ya los hemos vivido, no es la primera administración que llega con muchísimas ideas y con muchas cosas muy revolucionarias, y pues como dice luego por ahí Santiago Levy, buenas intenciones, pobres resultados. Oye, en otra materia, planteó algo que me dio mucho aliento el presidente cuando dice: queremos tener una medicina social como la de Canadá y los países nórdicos. Sin embargo, esos países te cobran un ISR la mitad del salario. ¿Se puede hacer
ese tipo de medicina para todos, de primerísimo mundo, mejor que la de Estados Unidos, sin cambiar la estructura fiscal? A ver, no lo sé, pero sé que cuando menos el planteamiento, y eso porque lo he platicado también indirectamente con el doctor Narro, que me platicaba los planteamientos, entiendo que es esta idea de generar una medicina de primer nivel, porque al final del día muchas de las enfermedades las podrías contener si previenes, es un poco, yo digo, el mismo concepto del prevenir, ¿no? Es prevenir, y entiendo que también es tratar de buscar medicinas gratuitas a ese nivel. Creo que la idea es correcta, pero como bien señala, pues habrá que ver si es financiable. Pero yo creo que, otra vez, educación de calidad. Perdón que lo diga, me choca andar a veces de nones, pero yo creo uno de los grandes aciertos de esta administración que terminó, pues es tratar de rescatar otra vez la educación y que sea ejercida y que sea dirigida por el Estado en beneficio de los alumnos. A mí me parecería terrible otra vez, perdón que lo diga y con el respeto al sindicato de maestros y a los maestros que admiro mucho, pero muchas veces el sindicato, sus intereses electorales estaban por arriba de los intereses de los alumnos. A ver, la educación es clave y sobre todo en una economía del conocimiento, donde se están sustituyendo muchas veces personas por máquinas, donde hay un crecimiento exponencial de la economía. Plantearnos nosotros si debe o no haber reforma educativa me parece terrible. La peor de las condenas es tener una mala educación. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que si quiere uno ser más parejo y ser más justo, salud, educación y Estado de Derecho son las tres armas más poderosas. Sí. Oye, y en lo político, ¿cómo lo ves? Yo creo que necesitamos un país en paz para poder trabajar, aunque tengamos diferencias, que lo hagamos de manera respetuosa, que dialoguemos. Yo interpreto que esto es un diálogo también. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero que lo hagamos con respeto, sin desacreditar los otros puntos de vista, porque claramente tenemos puntos de vista muy diferentes, pero lo que nos une a todos es el que queremos un mejor país, un país más justo y un país mejor para todos. Entonces yo esperaría que no volvamos en ese sentido a los carros completos que inhiben el diálogo, sino que al revés, que tengamos la madurez de tener puntos de vista diferentes y todos de aprender. Habemos cosas que pensamos algunos y que no están, que podemos mejorar, y puede que el gobierno también tenga ideas preconcebidas de cosas que van a ocurrir y ya en el ejercicio del poder se den cuenta que no es como lo pensaban. ¿Y cuál va a ser el papel de la oposición? ¿O cuál debería ser? A ver, yo creo que el papel de cualquier oposición, ya sea una oposición política a través de los partidos o de una oposición también a veces de la sociedad civil, es otra vez con respeto, pero con firmeza, apoyar aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y resistir aquellas que pensamos que son dañinas para el país. El país es nuestro, es de todos, ¿sí? Y no es de quien gana o no una elección, siempre es de todos. Todos tenemos la obligación de protegerlo y defenderlo. Entonces, otra vez, apoyar aquellas cosas como las que dije en un principio, el tema del combate a la corrupción, el generar la percepción de que tenemos que ser un país más solidario. Sí. La verdad es que en el mundo nos hemos vuelto muy egoístas y a veces se piensa que unos tienen derecho a todo y otros ahí van. Eso no es posible, eso no es sustentable. Y eso es algo que el presidente López Obrador ha defendido desde hace muchos años. Yo creo que ese es un tema valioso. Ahora, hay que tomar esa elección y volvernos un país más solidario, pero sin echar a perder lo avanzado y sobre todo sin hacer nada que dañe precisamente al que queremos ayudar, que es a la gente menos favorecida. Bueno, por algo llegó con tanta votación Andrés Manuel López Obrador, porque hubo acción, así como hubo acciones positivas del gobierno, hubo omisiones enormes, hubo frivolidad evidente, distanciamiento con la gente, y la sociedad también puso su parte negativa, este egoísmo del que hablas, empresarios pagando malos salarios, maltrato a las personas, en fin, creo que es el resultado de una serie de elementos que debería mover a la autocrítica a quienes no están de acuerdo con López Obrador. Sin duda, a ver, sin duda, y yo lo he dicho, yo creo que los temas que más ofendieron a la gente son los temas de corrupción. Yo me considero agraviado por muchos de esos casos, porque me parecen ofensivos, y justamente agraviado porque lo que contribuyeron es a desvirtuar un modelo económico, político, que tiene sentido, pero que se mancha por corrupción. Sí. La insuficiencia de resultados en materia de inseguridad también es algo que agravia, porque no es ciencia oculta.
es tema de fortalecimiento de instituciones y de perseverancia. Claro que eso agravia. Entonces, tienes toda la razón. De aquí hay muchas cosas que recoger para enmendar y para reconocer que hay errores. Ahora, no por eso la suma de errores hace un acierto. Claro. No porque aquí haya habido errores, ¿qué tal si hacemos otros y a ver si con eso hacemos un acierto? Normalmente no es así. La suma de errores te genera un problemón del cual no puedes salir. Volviendo al tema de las oposiciones o visiones distintas de país, ¿tú crees que los partidos tradicionales, los que conocemos ahora y que están en la oposición, PAN, PRI, que son los más grandes, entre comillas, van a seguir siendo las opciones o hay un revulsivo social como lo fue el Movimiento Indignados de España, donde surgieron dos partidos nuevos? A ver, yo creo que de entrada lo que tiene que haber es un discurso que se apegue al nuevo momento. Dos, lo tienen que dirigir o encabezar personas que tengan credibilidad, porque si no ahí se muere el asunto. Si tú tienes un derecho, un discurso en un sentido, pero quienes lo encabezaran no corresponden con ese discurso, no funciona. O sea, los partidos políticos, para ser viables hacia adelante, tienen que ser consecuentes con las necesidades de la gente de hoy, con los agravios, y sobre todo tienen que generar un discurso que emocione. Porque las elecciones, me decía alguien, hay dos maneras de ganarlas. Una es con el enojo y otra es con la emoción. Queda claro que esta fue de enojo, ¿sí? Sí. Pero lo que hay que hacer es que hay que emocionarnos. Hay que emocionarnos de que tenemos un gran país, de que podemos ser un país más justo, de que podemos ser un país desarrollado y un mejor país para todos. No se trata de un país agraviado y enojado. Se trata de que reconozcamos los errores todos y trabajemos en lo que es una gran familia mexicana que es este país. Enrique, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en el Sillón de Pensar. Pablo, gracias por la invitación, muy amable. Al contrario, gracias. Muchas gracias a él, muchas gracias a usted por acompañarnos aquí en el Sillón de Pensar. Enrique de la Madrid. Hasta la próxima.